En la primavera de 1907, las afueras de Tepic, un centro agrícola en auge en el oeste de México, se convirtieron en escenario de un ambicioso desarrollo cuando el terrateniente local Octavio Salas adquirió una considerable extensión de tierra fértil. Salas, terrateniente de 52 años, segunda generación de terratenientes, quien había heredado una considerable fortuna de las exitosas empresas mineras de su padre, imaginó transformar la propiedad en uno de los ranchos ganaderos más productivos de la región. El proyecto requirió una cantidad considerable de mano de obra. Salas contrató a 27 trabajadores de pueblos aledaños para construir graneros, cercas, sistemas de riego y viviendas esenciales. Entre estos trabajadores se encontraba Raúl Mena, un hombre de 34 años del norteño estado de Sonora, quien llegó a Tepic en busca de empleo tras varias temporadas difíciles como trabajador itinerante. Mena se distinguió rápidamente por su metódico enfoque en la albañilería. A pesar de su carácter taciturno, sus compañeros de trabajo testificaron posteriormente que rara vez pronunciaba más de unas pocas frases al día. Su destreza llamó la atención de Salas. El terrateniente le encargó específicamente la construcción del crucial pozo y las principales estructuras de piedra del rancho, convencido de que la precisa mampostería del norteño garantizaría su durabilidad. Los documentos recuperados de los archivos personales de Salas indicaban que Mena fue contratado con un salario de 1.75 pesos diarios, ligeramente superior al salario estándar, con pago a entregar al finalizar cada fase importante de la construcción. Mena aceptó estas condiciones sin negociar y comenzó las obras el 3 de julio de 1907, centrándose inicialmente en el pozo que abastecería de agua tanto a la familia como al ganado. Durante este periodo, Mena residió en una pequeña cabaña de obreros a aproximadamente 800 metros de la obra principal. Sus compañeros describieron posteriormente sus condiciones de vida como particularmente precarias, incluso para los estándares de la época. A diferencia de otros obreros que ocasionalmente regresaban a casas cercanas, Mena permanecía en la obra constantemente, enviando giros postales mensuales a su esposa, Elena Mena, quien vivía en San Blas con su hijo pequeño. Mientras tanto, Salas mantenía su residencia en Tepic y viajaba a la obra 3 veces por semana para supervisar el progreso. Según declaraciones oficiales del capataz Miguel Domínguez, Salas inicialmente expresó su satisfacción con el trabajo de Mena, destacando en particular la precisión del revestimiento de piedra del pozo y la durabilidad de los cimientos del granero principal. A principios de septiembre de 1907, el pozo se había perforado hasta alcanzar una profundidad de 42 pies, lo que permitió obtener un suministro constante de agua que se consideró suficiente para las necesidades previstas del rancho. Los cimientos del establo también estaban terminados, y Mena había comenzado a trabajar en los muros de piedra de varias dependencias. Los registros de obra indicaban que, para entonces, Mena había acumulado aproximadamente 115 días de trabajo, lo que representaba una obligación salarial teórica de poco más de 200 pesos, una suma considerable en aquel entonces. Lo que comenzó como un prometedor acuerdo profesional pronto se deterioraría en una serie de eventos que captarían la atención de las autoridades de todo el occidente de México y eventualmente establecerían un importante precedente temprano en la historia forense de la región. Los primeros indicios de conflicto surgieron a principios de octubre de 1907, 3 meses después de que Raúl Mena comenzara a trabajar en la propiedad de los Salas. Según múltiples testimonios de compañeros de trabajo, Mena se acercó a Octavio Salas tras la finalización de los cimientos del pozo y las dependencias, solicitando el pago prometido por la fase final de la construcción. El encuentro tuvo lugar el 5 de octubre de 1907, cerca de la obra principal. Lo ocurrido durante esta reunión fue presenciado por otros 3 trabajadores que brindaron testimonios concordantes a las autoridades. Salas rechazó la solicitud de pago de Mena, alegando que se habían hecho modificaciones verbales a su acuerdo que Mena había malinterpretado o ignorado deliberadamente. En concreto, Salas alegó que Mena había utilizado cantidades excesivas de cal en la mezcla de mortero, lo que la desequilibró y podría comprometer la integridad estructural de los edificios. Además, Salas acusó a Mena de trabajar a un ritmo innecesariamente lento en comparación con otros trabajadores, anulando así su convenio salarial. Los registros de la investigación posterior indican que no existió ninguna modificación escrita a las condiciones de empleo originales.
Además, el capataz Domínguez declaró posteriormente que no había observado ni ordenado ningún cambio en los métodos o materiales de construcción, como afirmaba Salas. Según los testimonios, Mena no discutió ni alzó la voz durante el enfrentamiento. En cambio, tras escuchar la negativa de Salas, simplemente asintió, recogió sus herramientas y abandonó la obra sin hacer más comentarios. Este estoicismo característico influiría significativamente en la evaluación que los investigadores hicieron de su estado mental. A la mañana siguiente, Mena no regresó al trabajo. Salas ordenó al capataz que reasignara las tareas de Mena a otros trabajadores y prosiguió con la construcción sin mencionar la disputa salarial. Las obras en el rancho continuaron sin interrupción hasta mediados de octubre. 2 semanas después de la partida de Mena, llegó a la obra una noticia que alteró radicalmente el contexto de la disputa por el pago. Elena Mena, esposa de Raúl, había fallecido el 9 de octubre de 1907, 4 días después de su despido sin goce de sueldo. Según el certificado de defunción presentado en San Blas, la causa fue caquexia y agotamiento tras desnutrición prolongada. Su hijo pequeño había sido acogido por la hermana de Elena. Los registros médicos indicaban que Elena había estado enferma durante aproximadamente 6 semanas antes de su fallecimiento, tiempo durante el cual no pudo trabajar ni cuidar de sí misma. Los giros postales que Mena le enviaba, que cesaron abruptamente ante la negativa de Salas a pagar, habían sido su único medio de subsistencia durante este periodo. Cuando la noticia de la muerte de Elena llegó a la obra, varios trabajadores expresaron su solidaridad con la situación de Mena. Según el testimonio posterior del capataz Domínguez, este contactó a Salas para reconsiderar el pago a Mena dadas estas trágicas circunstancias. Salas, según se informa, desestimó estas preocupaciones, afirmando que los acuerdos comerciales no pueden regirse por desgracias personales. La construcción en el rancho Salas continuó hasta finales de octubre. Octavio Salas incrementó su presencia en la propiedad, pasando la noche en la casa principal, parcialmente terminada, de 3 a 4 noches por semana, mientras se concentraba en finalizar el proyecto antes de fin de año. No se reportó ningún otro contacto con Raúl Mena durante este periodo, y la mayoría asumió que había abandonado la región para buscar empleo en otro lugar. La intersección de la tragedia personal y la injusticia económica creó las condiciones volátiles que pronto culminarían en acontecimientos que transformarían una simple disputa laboral en uno de los crímenes más metódicamente ejecutados de la región. El 12 de noviembre de 1907, aproximadamente 3 semanas después de la muerte de Elena Mena, Octavio Salas se quejó por primera vez de síntomas inusuales mientras supervisaba las labores en su rancho. Según la cocinera del rancho, María Vargas, Salas mencionó un persistente sabor metálico en la boca y náuseas leves durante el desayuno. Les restó importancia a estos síntomas y continuó con su inspección diaria de la propiedad. Durante las siguientes 48 horas, el estado de Salas se deterioró rápidamente. Para el 14 de noviembre, experimentó graves molestias gastrointestinales, incluyendo vómitos y diarrea persistentes. Un peón del rancho fue enviado a Tepic para llamar al doctor Francisco Aguirre, quien llegó esa misma noche y encontró a Salas gravemente deshidratado y con espasmos musculares intermitentes. Las notas médicas del doctor Aguirre, presentadas posteriormente como prueba, documentaron su diagnóstico inicial como un caso grave de disentería, una enfermedad común en la región. Prescribió tratamientos habituales, como polvo de bismuto, infusiones y reposo en cama. Sin embargo, a diferencia de los casos típicos de disentería, la condición de Salas continuó empeorando a pesar del tratamiento. Para el 16 de noviembre, Salas presentó síntomas neurológicos alarmantes, temblores pronunciados en las extremidades, dificultad para articular palabras y mayor sensibilidad al tacto. Lo más preocupante fue la aparición de contracciones musculares dolorosas que el doctor Aguirre no había observado previamente en casos de disentería. Se llamó a un segundo médico, el doctor Emanuel Ortiz, para que lo consultara. Las notas combinadas de los médicos del 16 y 17 de noviembre documentaron su creciente confusión respecto al estado de Salas. Si bien los síntomas iniciales se asemejaban a los de una enfermedad común transmitida por el agua, la progresión y la gravedad sugerían algo mucho más grave. Ninguno de los dos médicos había experimentado un cuadro similar en sus 40 años de práctica médica.
El 18 de noviembre de 1907, tras 4 días de síntomas cada vez más graves y a pesar de la presencia de 2 médicos, Octavio Salas falleció. Su certificado de defunción, firmado por ambos médicos, indicaba como causa oficial gastroenteritis aguda de origen desconocido con complicaciones neurológicas secundarias. Un aspecto inusual del caso, registrado específicamente en los registros del Dr. Ortiz, fue que ninguno de los demás trabajadores del rancho desarrolló síntomas similares a pesar de compartir las mismas fuentes de alimento y agua. Esta anomalía epidemiológica motivó al hijo de Salas, Federico Salas, a solicitar una mayor investigación. Federico, un joven de 28 años que acababa de terminar sus estudios en la Ciudad de México, sospechaba la inusual enfermedad de su padre. El 20 de noviembre, contactó a las autoridades de Tepic y solicitó el análisis de muestras del suministro de agua del rancho. Las autoridades regionales, al carecer de instalaciones avanzadas para dicho análisis, enviaron muestras al laboratorio de la Facultad de Medicina de Guadalajara. Allí, el químico Dr. Ignacio Bernal realizó una serie de análisis con agua recolectada de diversas fuentes de la propiedad. Los resultados, entregados el 3 de diciembre de 1907, transformarían por completo la comprensión de la muerte de Salas. El análisis del Dr. Bernal detectó niveles significativos de sales de talio en la muestra de agua tomada específicamente del pozo construido por Raúl Mena. No se encontró contaminación en muestras de otras fuentes de agua de la propiedad. El informe de laboratorio indicó explícitamente que los compuestos de talio eran prácticamente indetectables mediante observación casual, se disolvían completamente en el agua sin dejar residuos visibles, sabor ni olor perceptibles. El talio, aunque relativamente poco común, era conocido en la comunidad científica y médica de la época como una toxina extremadamente potente. Aislado por primera vez en 1861, se había ganado notoriedad en los círculos científicos como el veneno del envenenador debido a su eficacia y dificultad de detección. La progresión de los síntomas documentada en el caso de Salas, que comenzó con malestar gastrointestinal y sabor metálico, seguido de deterioro neurológico, coincidía perfectamente con casos comprobados de intoxicación por talio. Con esta evidencia forense, lo que parecía una muerte natural, aunque inusual, se identificó inequívocamente como envenenamiento deliberado. La investigación se centró inmediatamente en identificar cómo se había administrado el veneno y, sobre todo, quién lo había administrado. El descubrimiento de talio en el agua del pozo impulsó a las autoridades locales a iniciar una investigación criminal formal el 5 de diciembre de 1907. El comisionado de policía Alejandro Suárez fue asignado para dirigir el caso, que ahora se centraba en establecer tanto el método de envenenamiento como en identificar a la parte responsable. La investigación comenzó con un examen exhaustivo del pozo construido por Raúl Mena. El pozo, revestido de piedra y de aproximadamente 14 metros de profundidad, no presentaba indicios evidentes de manipulación en su acceso superior. Sin embargo, al drenar una parte del pozo para examinar su construcción, los investigadores descubrieron una pequeña cavidad cuidadosamente excavada en el revestimiento de piedra, a unos 2,5 metros por debajo del nivel del agua. Esta cavidad, de aproximadamente 15 centímetros de ancho y profundidad, se construyó deliberadamente durante la creación del pozo, hecho confirmado por 2 expertos en albañilería que examinaron el yacimiento. La cavidad se ubicó de tal manera que permaneciera permanentemente sumergida bajo el nivel del agua, pero fue accesible durante la construcción. Dentro de este espacio oculto, los investigadores descubrieron trazas de una sustancia cristalina que, al analizarse, coincidió con los compuestos de talio identificados en las muestras de agua. El diseño de esta cavidad oculta reflejó una sofisticada premeditación. El depósito de veneno se había construido para liberar gradualmente su contenido en el suministro de agua, garantizando así que la contaminación no se detectara de inmediato, sino que persistiera el tiempo suficiente para causar un envenenamiento mortal. Los expertos en albañilería confirmaron que crear tal estructura requería una gran habilidad y solo pudo implementarse durante la construcción inicial del pozo. Con el método establecido, el comisionado Suárez centró la investigación en Raúl Mena como principal sospechoso. Se emitió una orden de allanamiento para la última residencia conocida de Mena, la cabaña abandonada de un trabajador cerca de la obra donde había vivido durante su empleo.
El 9 de diciembre, los investigadores registraron la sencilla estructura. Entre las pocas pertenencias que Mena había dejado, descubrieron una pequeña botella de vidrio con una etiqueta en cirílico oculta bajo una tabla suelta del suelo. La botella estaba prácticamente vacía, pero contenía cristales residuales que, tras ser analizados por el Dr. Berman, se confirmó que eran sales de talio idénticas a las halladas en el pozo y las muestras de agua. La presencia de etiquetas rusas en el contenedor de veneno proporcionó a los investigadores una pista crucial sobre su origen. Las pesquisas en el puerto de San Blas revelaron que buques mercantes rusos habían atracado allí 3 veces durante 1907, la última en septiembre. Los registros portuarios indicaban que estos barcos transportaban principalmente productos químicos y farmacéuticos industriales, incluyendo diversos compuestos utilizados en operaciones mineras, entre ellos el talio. Una investigación posterior reveló que un estibador llamado Joaquín Vargas había sido arrestado el 12 de septiembre por robar artículos de un cargamento ruso. Si bien el inventario oficial de bienes robados no incluía específicamente compuestos de talio, se habían retirado varios contenedores químicos del cargamento y no todos fueron recuperados cuando Vargas fue detenido. Al ser interrogado, Vargas admitió haber vendido algunos contenedores de productos químicos no identificados en el mercado de San Blas antes de su arresto. No pudo identificar a los compradores, pero el momento coincidió con la presencia documentada de Mena en San Blas durante su visita mensual a su esposa a principios de septiembre, su última visita antes de su fallecimiento. La investigación también reveló que Mena poseía conocimientos que le permitirían identificar y utilizar el talio eficazmente. Antes de llegar a Tepic, trabajó brevemente en una mina de plata cerca de Hermosillo, donde se utilizaban compuestos de talio en procesos de separación. Los registros de empleo de la mina confirmaron su puesto allí durante 1905, donde habría estado expuesto tanto a la sustancia química como a sus propiedades tóxicas. Para mediados de diciembre de 1907, el comisionado Suárez había recopilado pruebas circunstanciales sustanciales, el depósito de venenos integrado en la construcción del pozo, el contenedor de talio con marcas rusas hallado en la antigua residencia de Mena, la oportunidad de adquirir dichos productos químicos en el puerto y los conocimientos especializados necesarios para utilizarlos eficazmente. Y lo más importante, Mena tenía un motivo claro: los salarios impagos que probablemente contribuyeron a la muerte de su esposa por desnutrición. El 18 de diciembre de 1907, las autoridades emitieron una orden de arresto formal contra Raúl Mena por homicidio premeditado. Sin embargo, para entonces, Mena había desaparecido por completo de la región, iniciando lo que se convertiría en una de las cacerías humanas más extensas del occidente de México a principios del siglo XX. La búsqueda de Raúl Mena comenzó en serio tras la emisión de la orden de arresto en diciembre de 1907. Las autoridades centraron inicialmente sus esfuerzos en San Blas, donde Mena tenía vínculos familiares a través de su difunta esposa. Entrevistas con la hermana de Elena Mena revelaron que Raúl había visitado brevemente el lugar después del funeral de Elena para ver a su hijo pequeño, pero se marchó el 15 de octubre, declarando únicamente que buscaba justicia antes de seguir su camino. El comisionado Suárez organizó grupos de búsqueda para recorrer pueblos de la región costera y distribuir una descripción física de Mena a las autoridades locales. Estas labores no arrojaron pistas sustanciales hasta finales de diciembre, cuando un comerciante del pequeño pueblo montañoso de La Hierba, aproximadamente a 65 kilómetros al este de Tepic, en las faldas de la Sierra Madre, informó haber encontrado a un hombre que coincidía con la descripción de Mena a finales de octubre. Según el testimonio del tendero, el hombre había comprado provisiones suficientes para un largo viaje, carne seca, maíz, mantas y un machete. Cabe destacar que había pagado con una moneda de $1 mexicano de 1904, el mismo año que varias monedas encontradas en las reservas personales de Octavio Salas, documentadas durante el inventario de su patrimonio tras su fallecimiento. Este avistamiento sugirió que Mena se había dirigido hacia el este, adentrándose en la Sierra Madre Occidental, en lugar de hacia el norte, hacia su región natal, o hacia el sur por rutas costeras más pobladas. El terreno en esta región era notoriamente difícil, montañas densamente arboladas con senderos limitados y escasos asentamientos, lo que dificultaba la persecución para las autoridades. En enero de 1908,
La investigación descubrió quizás la pista más importante sobre la desaparición de Mena. Un sacerdote católico de la parroquia de Santiago Ixcuintla informó que, a finales de octubre, un hombre acudió a él en busca de documentación sobre un feligrés fallecido llamado Gabriel Orozco, un antiguo peón de rancho que había fallecido de tuberculosis a principios de 1907 y no tenía familiares sobrevivientes. El sacerdote, al no encontrar nada inusual en la solicitud en ese momento, le proporcionó una copia del acta de bautismo de Orozco. Al mostrarle una fotografía de Raúl Mena recuperada de sus pertenencias abandonadas, el sacerdote confirmó que se trataba de la misma persona que había preguntado por la documentación de Orozco. Esto sugirió que Mena había tomado medidas para establecer una identidad falsa antes de desaparecer. Para febrero de 1908, la búsqueda se había extendido a ciudades del sur de México. Se alertó a las autoridades de Oaxaca, Chiapas e incluso de Guatemala para que vigilaran a Raúl Mena o a cualquiera que usara el nombre de Gabriel Orozco. A pesar de estos esfuerzos, no se reportaron avistamientos confirmados. El impulso de la investigación comenzó a decaer a mediados de 1908. El comisionado Suárez, en su informe final de julio de 1908, concluyó que Mena probablemente había cruzado a Guatemala, posiblemente continuando hacia el sur hacia otras naciones centroamericanas donde las autoridades mexicanas tenían un alcance limitado y donde un trabajador hispanohablante podía integrarse fácilmente con las poblaciones locales. El expediente permaneció técnicamente abierto, pero la investigación activa cesó efectivamente a fines de 1908. El hijo de Octavio Salas, Federico, financió personalmente los esfuerzos de investigación privada que continuaron durante varios años más, pero estos también finalmente se interrumpieron sin resultados definitivos. El proceso judicial continuó en ausencia de Mena. En octubre de 1908, el Tribunal de Tepic celebró un juicio en ausencia, presentando las pruebas sustanciales reunidas contra Raúl Mena. El tribunal lo declaró culpable de homicidio premeditado y lo condenó a 25 años de prisión en caso de ser detenido. Además, el tribunal ordenó el pago de una indemnización al hijo de Mena con cargo a la herencia de Salas, irónicamente, una cantidad aproximadamente equivalente al salario que originalmente se le negó a Mena. Esta decisión representó un reconocimiento inusual de los complejos factores que contribuyeron al acto criminal, aun cuando condenaba el acto en sí. El caso del talio en Tepic adquirió relevancia más allá de sus circunstancias inmediatas. Representó uno de los primeros casos documentados en México de aplicación exitosa del análisis químico forense en una investigación criminal. La identificación metódica del talio como agente venenoso por parte del Dr. Bernal fue citada en años posteriores, a medida que la jurisprudencia médica evolucionaba en la región. Además, el caso sentó un precedente importante en cuanto a la documentación detallada de las escenas del crimen y la recolección de evidencia. El meticuloso enfoque del comisionado Suárez para catalogar la evidencia física, obtener el testimonio de los testigos y establecer tanto los medios como el motivo influyó en los protocolos de investigación en todo el occidente de México. A pesar de los extensos esfuerzos realizados en múltiples jurisdicciones, Raúl Mena, o Gabriel Orozco, como se le conoció, nunca fue detenido. Si rehizo su vida en otro lugar bajo su identidad falsa o si encontró un destino desconocido en las tierras salvajes de Centroamérica sigue sin resolverse. El caso permanece oficialmente abierto, pero inactivo en los archivos penales de Tepic. El veneno silencioso que le quitó la vida a Octavio Salas tuvo como contrapartida la desaparición silenciosa del hombre que lo administró, dejando atrás un caso que, si bien es forense concluyente, permanece perpetuamente inconcluso en su búsqueda de justicia final.